Kaixo, arratsaldeon. Ongi etorri, bienvenidas a una nueva sesión de Letraheridas. Bueno, gracias. Lo primero a Remedios, a Ana, por estar hoy aquí en este espacio de conversación, de tiempo, para, bueno, pues para escuchar y para pensar colectivamente. Tenemos el lujo de contar hoy con dos autoras que además nos vienen a hablar de nosotras mismas. En el caso de Ana, que nos viene a hablar de cómo nuestra identidad va cambiando y se transforma con la vejez. Cuando somos viejas, además vamos a hablar todo el rato de viejas, porque somos viejales, somos veteranas y no hay que buscar otras palabras ni tenemos que aparentar lo que no somos. Y luego con Remedios también para la transformación que nuestra identidad sufre con la vida-trabajo que muchas de nosotras tenemos y también con la tecnología. Son dos autoras, os cuento un poco cómo es la idea de la conversación de hoy, que la idea sería ver los hilos que las unen a nivel vital, a nivel conceptual y tirar de ellos. Vamos a tirar de ellos y vamos a ver lo que sale, ¿vale? Pero antes de eso, pues bueno, pues en lo formal, hay que hacer una presentación formal, así que empezaré con Remedios. Ya me han dicho que no hace falta que lea toda la ristra de obras ni nada. Tenéis toda la información sobre ella en remediostafra.com. Y bueno, ella es doctora y licenciada... .net, perdón. Doctora y licenciada en arte, ha sido profesora durante muchos años en la Universidad de Sevilla, también licenciada en Antropología Social y Cultural, estudios de doctorado en Filosofía Política y actualmente investigadora en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es la autora del Bucle Invisible, que es el último libro. Aquí está Frágiles, pero el último es este, que es el Premio Jovellanos de ensayo, el Premio Internacional de Jovellanos, también de Frágiles, del Entusiasmo, que fue el Premio Anagrama de Ensayo de 2017, Los que miran, Ojos y Capital, y muchas más que podéis ver ahí, ¿no? Orienta su trabajo principalmente hacia el análisis crítico de la cultura contemporánea, también del feminismo, la transformación del trabajo creativo y la política de identidad en redes. En el caso de Ana, aunque ella en su biografía se describa únicamente como escritora feminista y profesora de universidad jubilada, eso es quedarse muy cortas, es doctora en psicología y en 1994 creó y dirigió el Aula de Estudios de Mujeres hasta 2001 de la Universidad de Córdoba, transformada luego en la Cátedra Leonor de Guzmán. Es la autora de Tan Fresca, de Sin Reglas y del libro Yo Vieja, ¿no? Tiene muchos premios también, al igual que Remedios, entre los que se puede destacar pues, la Medalla de Plata de la Junta de Andalucía o el Premio Meridiana de la Junta de Andalucía en reconocimiento a su labor en pro de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sus líneas de investigación también en torno al feminismo, a la coeducación, y es una de las pioneras en gerontología feminista a nivel de Estado. Y una vez ya situadas, pues bueno, vamos a comenzar esta conversación que tomamos como punto de partida un texto de Frágiles, de Remedios, para hablar sobre una de las bases de este festival de Letraheridas, sobre el que pivota Letraheridas, que es la literatura del yo. Y bueno, voy a leer, es un texto muy breve y a partir de ahí pues empezamos a conversar, ¿vale? Creo que solo puedo reflexionar sobre ese asunto, está hablando del cuerpo, narrando abiertamente desde la parcialidad de mi cuerpo enfermo y lo poco que me ha contado usted del suyo. No es baladí afirmarlo, pues la mayoría de las escrituras pensativas son capaces de quitárselo como una se quita una camisa, hasta el punto de haberlo convertido en una característica de la escritura reflexiva y ensayística, en el que el yo aparezca solo en cierto grado, que no pase el umbral del vómito y de la contradicción íntima. Lo hacen porque la subjetividad siempre ha sido vista como un incordio para el mundo de las ideas. Y a mí, pues bueno, lo que me gustaría que me contaseis es por qué habéis optado por poneros esta camisa de la narración del yo, para escribir desde el yo. ¿Por qué escribís desde aquí? Porque además habéis optado por un yo unido un poco al oscuro, a lo que duele, a la herida, ¿no? A la vejez, a la transformación de los cuerpos, a la enfermedad, ¿no? Que no son sitios fáciles desde donde escribir, desde lo personal. Entonces, ¿por qué habéis optado por escribir desde aquí? ¿Y eso qué ha supuesto a nivel de obra y a nivel de cómo reciben la obra las lectoras? Empieza Ana, yo creo.
Bueno, ¿se oye? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, yo he puesto este título Yo vieja porque a las cosas tremendas hay que mirarlas de frente, ¿no? Entonces, a veces me preguntan, entonces, ¿usted cuándo se sintió vieja? Y digo, no, el título Yo vieja es, digamos, una manera de afrontar un tema, los temas difíciles, por ejemplo la vejez, la enfermedad, etcétera, los puedes poner fuera de ti o dentro de ti. En el fondo, pues cuando lo pones tú en primera persona, digamos, en el fondo es más fácil, ¿no? Es más fácil empatizar con esa conversación, hacerla tuya y también incorporar a la lectora, ¿no? La lectora o el lector que, digamos, inicia un camino contigo. Tú te planteas el tema bueno, claro, yo cuando pongo este título, Yo vieja, tengo claro que estoy provocando, ¿no? Que estoy planteando, utilizando un término que tiene un estigma social, que la gente no quiere llamarse vieja, yo vieja no, porque yo soy mayor, pero los viejos son los trapos, y chorradas de ese tipo que dice todo el mundo, y que en realidad ser viejo es llegar a un estadio del ciclo vital en el que no te has muerto, simplemente, o sea, has tenido la suerte de que no te has quedado por el camino. Entonces, digamos, ese partir de mí, pues también es una postura feminista en el que hablamos en primera persona, ¿no? No, yo cuando estoy en un tribunal de una tesis doctoral y el texto habla en un plural majestático, ¿no? Yo siempre digo, ¿esta tesis la has hecho en compañía? Es decir, porque claro, o sea, además de darte el título de doctora o de doctor, ¿a quién más le estoy dando el título de doctor, ¿no? O sea, es decir, yo creo que una postura feminista es hablar en primera persona, ¿no? Es algo que nos cuesta mucho a las mujeres porque nos han enseñado a ser discretas y a ser tal, pero yo creo que hablar en primera persona es una acción política y implica, para mí, en un tema tan difícil como la vejez, pues implica una postura invitando a la gente, a las otras mujeres y hombres, ¿no?, a asumir una realidad que es que tu cuerpo se transforma y tu vida se transforma a lo largo de los años. No se deteriora, cambia, porque el deterioro es el que se produce desde el primer día que naces, cuando se te caen los dientes, de leche, en fin, todo lo podríamos llamar deterioro, ¿no? Sin embargo, es cambio, ¿no? Coincidiendo en gran medida con esa visión que tiene Ana, incluso también tirando de ese hilo de esas situaciones tan habituales de tesis doctorales en las que muchas mujeres luchamos para que el sujeto no sea despojado de esa escritura. Y yo creo que ahí, en la academia, es donde hay un grandísimo poder que tira y que acompleja y que recuerda todo lo que ha pasado en la historia que nos precede, cuando esas historias de yo, de una multitud de yoes, mujeres, estaban o bien en la periferia, es decir, eran otros los que hablaban de esas mujeres, y cuando se les daba voz, cuando tenían voz, era una voz mediada por esas otras personas. Con lo cual, si en las últimas décadas, por fin, hemos podido construir desde los imaginarios, desde la escritura, desde distintos ámbitos, esas lecturas, esas miradas, esas ideas que tenemos sobre el mundo, ese pensamiento, y especialmente en el contexto de la investigación, de la reflexión y
y del ensayo, que es donde quizá haya habido un mayor peso crítico con la subjetividad. Cuando yo hablo de que la subjetividad es vista como un incordio, es algo que nos han criticado muchísimo en los contextos, en muchos contextos, desde una oposición, un tribunal de tesis, el contexto cotidiano de si tú haces una investigación, busca la verdad, busca la objetividad. Objetividad, dícese, que decía Adrian Rich, de ese invento, esa forma en la que muchos hombres tenían de nombrar su propia subjetividad. Esta idea que Adrian Rich comentaba hace muchos años y que ha ido cambiando efectivamente, pero esa consideración de que lo objetivo era neutral, de que había unas determinadas formas de hablar, y todas ellas pasaban por excluir al yo, porque el yo ensuciaba, el yo molestaba, el yo generaba falta de rigor, el yo era femenino, ese yo, porque era un yo que iba con cuerpo, y ese yo que va con cuerpo es un yo negativo. Y a mí me pasa algo similar a cuando yo escribía en Frágiles. A mí prácticamente, yo creo que desde Netianas en el año 2005, todos los sujetos del discurso forman parte, para quienes os dedicáis a la escritura, que seguro que hay muchas personas que se dedican a la escritura, el hacer ver que esa voz narrativa no importa, esa voz narrativa es esencial lo que se dice y es esencial el cómo se dice. Cuando hay un posicionamiento en contar lo que contamos desde una primera persona, que a veces es una primera persona que cuenta lo biográfico. Yo considero que se puede llegar a lo cultural desde lo biográfico, pero a veces es una primera persona incluso fantaseada, como esas figuraciones alternativas que trabaja Donna Haraway, Rosi Braidotti y otras muchas, que permiten también ejercicios imaginativos para pensarnos, para pensar el yo, que es una primera persona que curiosamente está en singular, pero que alude siempre a un plural. Y a mí en Frágiles me pasaba que necesitaba hablar desde esa primera persona del plural, perdón, del singular, pero porque quería construir una primera persona del plural, y en lugar de hacer lo que muchas veces también hacemos en ensayos de un yo habla a muchos, así como en una conferencia o en una iglesia, no un yo habla a muchos, o en internet un yo habla a muchos, me parecía que algo que también se está gestando en el feminismo son estas formas de escribir y hablar buscando interlocuciones que nos permitan construir el nosotras a dos. Y una de las cuestiones que más me gustaba de este encuentro, a dos, a tres, digamos, esas pequeñas conversaciones en las que un grupo reducido puede hablar del yo y puede también escuchar. Y a mí me pasaba con Frágiles que las cartas que me llegaban con historias en primera persona de mujeres especialmente que sufrían situaciones de precariedad o de autoexplotación, eran muchas, pero no se veían entre ellas, de forma que no podían hablar de nosotras. Y en este caso, aunque el yo es un yo real, el tú, esa persona a la que esa interpelación que se hace, es una figuración que permite integrar a esas muchas interlocutoras que están en sus habitaciones conectadas, que están solas seguramente, pero que para verse entre ellas necesitan bien de un libro, de encuentros en los que puedan identificarse. Entonces, sí que es un yo singular, pero está constantemente lanzando hilos al plural, ¿verdad? Al nosotras. Sí, sí. Y hablabas un poco de ese yo con cuerpo, ¿no? O sea, que al final escribís desde el cuerpo, y yo creo que es como una parte importante que también yo creo que os conecta a ambas, porque no solamente hacéis una alusión explícita, sino que construís toda una reflexión en torno al cuerpo, ¿no? Y a mí sí que me gustaría que
que me hablaseis un poco sobre ese papel que tiene el cuerpo en vuestro trabajo y cómo nos relacionamos con él, ¿no? Porque antes también estabas hablando de, también, bueno, cuando estábamos antes de bajar aquí también, era como un tema completamente recurrente todo el rato, ¿no? Porque, bueno, pues negamos ese envejecimiento, ¿no? O la enfermedad a través de las viejas son las otras, ¿no? O ese tema que desarrollas en Frágiles, de ese replegamiento secreto del que hablas, ¿no? A medida que avanza la enfermedad. Entonces eso también yo creo como que va configurando vuestra obra, ¿no? Y que hablaseis un poco, nos hablaseis desde esa mirada crítica de lo mal que tratamos a nuestros cuerpos, cómo los disciplinamos, cómo estamos sometidas a ese juicio social hasta cuando pensamos que ya no iba a pasar nunca más. Pues eso, desde esa mirada crítica que tenéis. Pues en relación al cuerpo, también siguiendo con el hilo que comentábamos antes de esa infravaloración, yo creo que la escritura de las mujeres ha tenido como uno de los grandes males no ya la ocultación, sino la infravaloración. Incluso en los últimos años en los que muchas mujeres escriben se infravalora y se infravalora por esa inclusión del yo y porque el cuerpo está presente. Yo creo que una característica de la escritura de muchas mujeres es que el cuerpo no puede ser empujado fuera del discurso. Y yo cuando pienso en trabajos ensayísticos, en trabajos incluso científicos, me cuesta pensar cómo los científicos han podido prescindir en muchos de sus tratados y en muchas de sus obras de sus cuerpos, porque incluso para un tratado científico el situar esa posición desde la que se habla y el situar que ese sujeto va con un cuerpo adjunto, un cuerpo que puede ser viejo, un cuerpo que puede estar sufriendo, un cuerpo que puede ver muy poco o escuchar muy poco, un cuerpo que normalmente es un cuerpo lleno de taras, en mi caso la inclusión del cuerpo está muy presente desde que comienzo a trabajar sobre tecnología en los años 90. El cuerpo era la gran pregunta porque al quedar aplazado por las pantallas, muchas personas muchas feministas especulaban, entonces los estereotipos que vienen dados en el cuerpo, digamos, qué tipo de rostro tienes, si eres blanca o negra, si eres joven o mayor, si eres... ese cuerpo va a quedar aplazado y va a quedar, por tanto, mediado y potencialmente falseado, ¿no? Así como se atisba que pueden ser algunos futuros posibles de metaversos por venir. Esa especulación de que el cuerpo estaba aplazado no solamente no se cumplió, sino que cuando las redes empezaron a normalizarse en nuestra vida y cuando las industrias digitales entraron de lleno a partir de los años 2000 en la vida, la imagen del cuerpo, que no el cuerpo, protagonizó nuestra relación con los otros, pues éramos interpelados constantemente, pero pidiéndonos un perfil precedido de fotografías, de nuestro rostro a ser posible, fotografías y vídeos, siempre teníamos que ser acreditados por imágenes del cuerpo. A mí esa idea de cómo se repetían modelos ciertamente opresivos que tendían a repetir o incluso a amplificar los mismos estereotipos, siempre me ha parecido inquietante y ha sido un tema sobre el que he reflexionado. Pero en mis últimos trabajos el cuerpo que ya está presente es el cuerpo biográfico, es el yo, quizá también desde una lectura que a mí me parece esencial en los tiempos que corren, cuando decimos escribir sobre la época, y antes hablábamos, Ana y yo hablábamos de lo necesario que es que se hable sobre determinada molécula o determinada mosca del vinagre, tan necesario como que se hable de la vejez o que se hablen de determinadas enfermedades. Pero pasa en los tiempos que vivimos que el valor que tiende a ponerse sobre la mesa es el valor de los grandes datos, de lo estadístico, de lo que le pasa de los grandes números. Y que aquellas ciencias que miran lo pequeño, como puede ser
a la psicología, como puede ser la antropología, la literatura, aquella que mira las historias desde la observación profunda, pareciera que nos van a dar menos datos de la época, pero yo creo que son las que justamente nos permiten entender mejor las contradicciones y características de la época que vivimos, porque dan tiempo a esa complejidad que supone pensar en esta época y pensar teniendo los cuerpos que tenemos. Y para terminar, y en relación a... para mí, mis últimos ensayos están escritos paralelamente al desarrollo de una enfermedad rara que hace que... Igual nos hackean, ¿no? En el feminismo siempre pensamos que podemos sufrir algún tipo de hackeo, pero no dejamos de hablar. Señor Zuckerberg o quien sea, vamos a seguir hablando de las redes sociales. Bueno, disculpad, solo para terminar, el hablar desde la fragilidad de las taras, en una época en la que además el marketing, la impostura que resalta las sonrisas perfectas, las imágenes perfectas, ese modelo de estético y de felicidad impostada, frente a esto yo creo que nos debemos el compartir el aprendizaje que supone el vivir con los cuerpos reales que tenemos, con las enfermedades reales que tenemos, incluso hacer reflexivas esas enfermedades. Para mí, hacer reflexiva, por ejemplo, enfermedades que exigen audífonos, como Ana y yo llevamos audífonos, y seguro que a Ana también le pasaba lo de, en el momento que un audífono se entra en nuestra vida, nos genera preguntas sobre lo que antes existía y nosotros ni lo habíamos visto, ¿no? Esto de... No sé si a ti te pasó de advertir que había pájaros fuera, que los pasos suenan, que hay cosas que sonaban y que estaban ahí. Pues para mí la enfermedad permite hacer el mundo reflexivo a partir de esa diversidad que nos genera ver distinto, escuchar distinto o tener una edad distinta, ¿no? Te ha hecho directamente la pregunta ella, o sea, que te ha hecho directamente la pregunta, Remedios. Bueno, yo me referiré un poco a... Porque, claro, envejecer tiene que ver con el cuerpo. Y las mujeres, desde que somos así, tenemos una batalla campal con el cuerpo. Entonces, el cuerpo es un campo de batalla para las mujeres. Y el pánico a la vejez tiene en gran medida que ver con el cuerpo. Con el cuerpo, con la exclusión social, en fin, tiene que ver con muchas cosas, pero el cuerpo... Tú piensas que las mujeres, pues... o sea, empleamos una gran cantidad de tiempo y de dinero que no tenemos en enmascarar los signos de la edad, ¿no? Entonces, ¿todo esto qué significa? Primero, pues que somos desgraciadas, nos sentimos desgraciadas y sentimos ira y vergüenza con nuestro cuerpo, nos gastamos un dinero que no tenemos, nos enfermamos por el tema del cuerpo y, evidentemente, todo esto tiene una palabra para mí, ¿no? Que es la falta de aceptación, ¿no? O sea, el hecho de que no aceptamos porque el imaginario de la belleza es un imaginario perverso, porque, por ejemplo, en tema de cara al envejecer, pues la belleza tiene dos componentes, juventud y delgadez. Joven y viejo es un oxímoron, es imposible, o eres joven o eres viejo, y por lo tanto uno de los elementos ya no los puedes cumplir. La delgadez. Bueno, la delgadez en el tema de la vida de las mujeres no es fácil,
¿Por qué? No, porque no hemos aprendido a comer, hemos sido siempre el camión de la basura de la mesa de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, luego la gente dice, bueno, pues es que después de la menopausia me engordé. No te engordaste con la menopausia, te engordaste porque... Es decir, en los cambios de tu cuerpo tú no has efectuado un cambio en tu alimentación o en el sistema de alimentación, ¿no? Entonces, envejecer es un tema muy importante, el cuerpo es en este tema, ¿no? No tanto la enfermedad, porque envejecer no es enfermar. Es decir, envejecer es sufrir una serie de transformaciones en tu cuerpo que tú tienes que aceptar, porque el cuerpo tiene sus reglas y va por su camino. Te pongas como te pongas, el cuerpo va por su camino, ¿no? Tú puedes tratar de controlarlo comiendo menos dulces, haciendo más ejercicio, etcétera, etcétera, pero el cuerpo implica mucho el sentimiento de autoestima, por ejemplo, la valoración, el respeto con que nos tratamos a nosotras mismas, la dignidad con la que nos movemos. Es decir, yo creo que envejecer con dignidad y con libertad implica reflexionar mucho sobre tu cuerpo y sobre cómo este cuerpo que tú tienes no puedes estar enmascarándolo, porque la máscara tiene un problema, y es que la máscara se puede caer. Entonces tú, cuando estás enmascarada, nunca puedes ser feliz, porque siempre estás pensando que la máscara puede caer, ¿no? Entonces esa es una reflexión muy importante la que tenemos que hacer las mujeres con el cuerpo y la vejez, ¿no? Bueno, de hecho, Remedios, hay una frase que he sacado de Frágiles también, que decía, aunque soñamos con salir del cuerpo, el cuerpo siempre está, o sea, siempre. Y en el caso de Ana también haces una reflexión como muy explícita, ¿no? El cuerpo envejecido es el mayor espacio de exclusión social que nuestra sociedad nos hace experimentar, ¿no? Que realmente lo piensas y ese cuerpo sí que va conformando, ¿no? Esa relación que tenemos con el cuerpo, nuestra identidad, en función de cómo va avanzando la vida. Pero yo sí que hay, bueno, igual esta cuestión de ir estableciendo hilos entre vosotras y de que es casi como una ola que llega a la playa y cosas que nos vas a contar desde esa playa, Ana, porque sí que muchas de nosotras hemos desarrollado nuestra identidad ligada al trabajo, en esas vidas trabajo, ¿no? En nuestra generación. Entonces, a mí sí que me gustaría que, bueno, a través de la frase soy la práctica que ejerzo, que hablas de ella en el entusiasmo, ¿no? Y que realmente nos definimos así, ¿no? Soy periodista, soy doctora, soy maestra. ¿Cómo afecta la vejez cuando desaparece la vida trabajo y solo queda la vida? ¿Qué pasa con Sibila cuando cumple años, Sibila, la protagonista del entusiasmo, ¿no? Y crece esa trabajadora creativa y esa vida trabajo va desapareciendo y solo queda la vida? En el caso de las mujeres lo tenemos bastante fácil, es decir, porque nosotras, como somos multitarea y multitodo, entonces multiterreno, entonces nosotras perdemos nuestro mundo laboral, aunque siempre mantenemos determinados coletazos, pero bueno, imagínate que tienes un trabajo que se termina y punto. Pero mantenemos otras identidades, ¿no? Nosotras, como hemos construido un mundo con vínculos y con relaciones, entonces nosotras tenemos otras, y por ejemplo las viejas, pues las que hoy somos viejas hemos sido viejas activistas y tenemos muchos frentes en los que participamos y tal. Entonces, para una mujer, además somos autónomas en términos de vida cotidiana y de funcionamiento, de autocuidado, tenemos amigas, cuidamos, tenemos redes, estamos muy ocupadas. Quiero decirte que esta crisis de identidad, yo creo que sobre todo
es más una identidad masculina que femenina, pero también es verdad que uno de los temas que yo planteo en el libro es qué vieja quiero ser. Y qué vieja quiero ser quiere decir que al margen de yo periodista o yo médica o yo tal, yo vieja, qué vieja voy a ser. Y por tanto esto requiere que pare, que me baje de la multifunción, que me baje de la bicicleta de pedalear y que me plantee un poco qué he conseguido hasta ahora, que haga un balance, qué he conseguido, qué puedo, qué herramientas dispongo, de qué elementos dispongo y qué puedo hacer y dónde, de una manera realista, puedo ir con mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que esto que tú planteas es lo que yo planteo como ese tiempo de silencio y de reflexión para orientar tu camino como vieja. Y sobre todo, en el caso de las mujeres, la necesidad imperiosa de, en este punto, quitarnos un mogollón de inútiles funcionales que llevamos a la espalda y además de los inútiles funcionales, todas las relaciones desiguales, tóxicas. Es decir, para muchas mujeres este es el momento de empezar a vivir, ¿no? En este caso yo voy a coincidir y a lanzar nuevas líneas respecto a lo que comenta Ana, porque ante esa pregunta de qué vieja quiero ser, que yo creo que podría ser como el ideal que podríamos tener quienes ahora estamos, no sé, entre los 20 y pico, 50 y pico, 60 años, pongamos ese margen tan amplio. Los grupos, yo creo que muchas nos estamos preguntando ¿qué vieja puedo ser? Y se está sumando como una preocupación añadida, una preocupación muy dolorosa, porque cuando pensamos en las vidas, trabajo que caracterizan a muchas generaciones de mujeres, que especialmente yo creo, o yo he observado más, y son a las que me voy a referir, quienes se incorporaron, quienes estudiaron entrada a la democracia en los años 80, 90, quienes viniendo de contextos humildes pudieron acceder a la escuela pública y además coincidiendo con ese boom de natalidad en el que somos muchas y muchos los que comenzamos a estudiar, a soñar con trabajar, con que podríamos trabajar de lo que estudiábamos, incluso llegamos a soñar que a lo mejor podíamos trabajar de aquello que nuestros padres siempre nos disuadían y nos decían, búscate un trabajo de veras y dedícate a esto de las profesiones intelectuales, culturales, creativas, a esto de la escritura. Esto no es un trabajo, tú búscate un trabajo de veras y esto en tus ratos libres. Sin embargo, yo creo que aquí sumamos esas muchas generaciones que por distintas coyunturas hemos ido a desarrollar nuestra práctica y la estamos desarrollando en el contexto posiblemente de mayor precariedad normalizada. Y enfatizo normalizada porque se da por hecho que es lo que tiene que haber, que la multitud de trabajos temporales, mal pagados, de concatenación, de colaboraciones que a veces son trabajos, a veces ocupaciones, ese desdibujamiento de tareas, trabajos, colaboraciones, hace que estemos siempre ocupadas y que estemos siempre conectadas, porque además se suma a ese estrato de vidas, trabajo, con el pródito de nuestros padres no han podido hacerlo, pero nosotras vamos a poder trabajar, posiblemente también tenemos que cuidar, si no hay hijos, a padres, y tenemos que hacerlo en esa situación de mayor inestabilidad y precariedad laboral que hemos conocido. Hacerlo en un momento en el que además Internet se normaliza en nuestras vidas y en tanto la tecnología viene con nosotros, el trabajo viene con nosotros. Y si de madrugada estamos con el ordenador encendido y pensamos, ¿por qué no adelantar? Voy a adelantar, pero ese trabajo del que hablamos, que caracteriza en gran medida los trabajos culturales, creativos, académicos, es como líquido, es como que fluye, nunca termina. Por mucho que lo hagas, sabes que siempre hay más.
y se suma a esa, digamos, a esa presión la sensación de esto que tú comentabas de los trabajos que nos significan. Podemos elegir muchos trabajos, pero es que las mujeres siguen muy orientadas, porque estructural y socialmente nos orientan a humanidades y ciencias sociales y trabajos culturales. Y muy bien que las recibimos y que nos gustan, pero justamente son las que están más precarizadas, justamente porque están más feminizadas. Entonces encontramos un escenario, digamos, donde hay una multitud de estratos que nos hacen sentir cansadas, agotadas a veces. Y yo, cuando hoy pensaba en venir a hablar con Ana, digo, pero si yo cuando pienso en Ana, pienso que la vieja soy yo. O sea, que la vieja, o sea, quien realmente se siente vieja, porque con mis casi 49 años sueño con jubilarme, sueño con jubilarme o con dejarlo todo, con dejar mi trabajo para poder dedicarme de veras a los trabajos que me apasionan, porque si a esto añadimos que tenemos pasión o vocación por nuestro trabajo y que además hay una vocación social de querer que eso que haces repercuta en una mejora de la sociedad y te ves metida en burocracias, en trabajos que te agotan, que te quitan la energía sin tener en cuenta esos tiempos que dedicas y con esos cuerpos cansados, pues vivimos constantemente con esa sensación de voy a tirar la toalla. Y cuando pensamos en la jubilación, yo por ejemplo pienso en la paz, en la oportunidad para tener tiempo, tener libertad, para poder escribir los libros con mayor profundidad, para poder hacer las cosas con mayor sentido. Entonces, yo sí que pienso en esa vejez que querría tener y que podría tener, porque cuando pienso en la que podría tener, me vuelve a angustiar y pienso, ostras, es que si no cuidamos lo social, porque si damos por hecho los logros de igualdad que hemos conseguido y que a veces se tambalean y se tambalean mucho más por la complejidad del mundo que tenemos, puede que ni siquiera esas jubilaciones y esa tranquilidad que ahora quienes estéis en ese momento tenéis, podamos llegar a tenerlas. Y esto es algo que inquieta. Esa inquietud ante el futuro es algo que inquieta a muchas personas de nuestra generación. Entonces es un elemento añadido más también para la reflexión. Tenía la pregunta preparada, o sea, para esto justo que acabas de decir. No, voy a leer un trocito del entusiasmo, hablando de esto de dejar todo para el futuro, porque está muy bien esta conversación igual entre vosotras, porque claro, nosotros planteamos cosas y entonces viene Ana desde ese futuro en el que nosotras hemos dejado todo y nos da para el pelo, ¿no? Con esa lucidez posmenopáusica de la que hablas en el libro, que a mí me encanta ese concepto. Y entonces Remedios nos dice, no está claro en qué momento la vida real se aplazó a un futuro que siempre se pospone. Para quienes tienen pocos años es fácil considerar la vida como algo a punto de empezar, pero la juventud se apaga con el tiempo. Esa inconsciente tentación que se convierte en hábito de aplazar la vida aún después de, imaginando que la salud, la juventud y la energía estarán siempre. Entonces, quizás llegará la vida que me permitirá expulsar el aire retenido en la impostura de años y, por fin, decir lo que se piensa, hacer lo que se quiere y vivir como se sueña. Y entonces llega Ana y nos dice, recuerda, no tenemos tiempo para hacer lo que no queremos hacer. Entonces, a mí me gusta mucho esa visión también, un poco que nos cuentes, desde ese futuro en el que lo hemos dejado todo, ¿por qué no tenemos que dejarlo todo para después, ¿no? Bueno, yo coincido con Remedios que una de las grandes cosas de la vida es la jubilación, ¿no? Si tienes la suerte de tener pensión, ese es otro tema para otro día. Yo en el Tan Frescas hay un capítulo que hablo de las transiciones de libertad y pongo la menopausia, que es de lo mejor que os pasa, chicas, la mejor es la menopausia, la jubilación y también el devenir single, o sea, cuando tu pareja o el lastre o los inútiles funcionales desaparecen de tu vida y empiezas a vivir
tu propia vida, ¿no? Estas son 3 transiciones. Lo de la lucidez posmenopáusica, ese término... Es que me ha encantado, o sea... No, pero en realidad está un poco inspirado en Margaret Mead, que Margaret Mead dice que las mujeres posmenopáusicas poseemos una brillante energía, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que... me ha gustado lo que ha dicho Remedios cuando dice, porque, vuelvo atrás, los libros, una vez que los tienes hechos, luego ellos te explican cosas, ¿no? Porque lo que te devuelve la gente y tal, pues el libro te aprendes cosas. Por ejemplo, yo he aprendido que mi libro Yo Vieja es, como tú has dicho, pues para gente de 30 para adelante. Y esto me lo han dicho las chicas y las mujeres de 30 y 40 y 50 que leen el libro y dicen, no, es que este libro es para nosotras, porque no es para las viejas. Claro que es para las viejas, pero desde luego es para el diseño de tu propia vida y sobre todo para todo lo que... O sea, hay un capítulo que se llama Viejas, no sé qué, y ligeras, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, es de todo lo que nos tenemos que desprender, porque acumulamos, a lo largo, como somos seres para los otros, ¿no? En esa socialización que diría Marcela Lagarde, entonces nosotros acumulamos, ¿no? Relaciones desiguales, acumulamos gente en la espalda, acumulamos objetos, acumulamos obligaciones, acumulamos cuidados que no nos corresponden, es decir, vamos acumulando, ¿no? Entonces, claro, trabajos precarios y tal. Entonces, lo importante para mí es pensar un poco en que, primero, que nunca es tarde para cambiar tu vida, ¿no? Nunca es tarde, pero también, yo también dejo claro que las cosas son ahora o nunca, o sea, tú no puedes posponer eternamente el tomar determinadas resoluciones porque, bueno, yo no sé las demás cuántas vidas pensáis tener, pero yo creo que voy a tener solo una y mientras tanto hay que aprovecharla porque si no, cuando llegas a un punto, o sea, estás demasiado hecha polvo para poder, ¿no? Entonces yo creo que la lucidez, poderte desprender de cosas como te desprendes del trabajo en el día que te jubilas, yo cuando pensé, después de 35 años de dar clase y tal, es que lo voy a echar en falta, os lo juro que al día siguiente no me acordaba de nada, se me había olvidado la universidad por completo, no me quedaba nada. No sé, tú. Bueno, además de... Es que lo cuentas y aumentas el deseo de que llegue ese día, porque no veo ninguna... Es que para mí la vejez, si va acompañada de jubilación y pensión, efectivamente es maravillosa. Claro, la cara B, que es la cara B, digamos, la que tenemos que reflexionar y construir, es la que tiene que ver quién va a llegar con pensiones o quién se puede permitir deshacerse de cosas en el camino. Cuando yo en el entusiasmo hablaba de ese futuro pospuesto de una manera irónica, lo hacía porque en todas las historias de vida, de vidas trabajo que me compartían Sibilas, siempre me planteaban, lo tengo todo como muy planificado, me voy a acreditar, voy a pasar unos años como profesora asociada, después haré tal estancia, en la vida académica está todo como muy ordenado, cuando tenga tal, después me quedaré embarazada cuando ya tenga la plaza fija, todo es cuando tenga la plaza, cuando me arregle los dientes, cuando mi hijo crezca un poquito más, cuando aprenda idiomas, cuando mis padres estén mejor de salud, que no van a estar mejor de salud porque van envejeciendo. O sea, todo era una serie de cuándo, para poner ahí ese momento en el que por fin poder tomar esas decisiones, primero, que te permiten centrarte y hacer lo que quieres hacer. Esos libros, esos proyectos, esas
alianzas que quieres hacer y que vas aplazando porque estás en esa inercia casi burocrática o maquínica de hacer lo que se espera de ti. Una inercia que además te deja sin algo muy valioso, sin esos tiempos. Ana reivindicaba ese tiempo, esa necesidad de ese tiempo de reflexión, que yo lo reivindico constantemente, de esos tiempos, no ya de llegado determinado, sino esos tiempos constantes, cotidianos, esos tiempos en blanco en los que poder detenernos y pensar, porque esas decisiones no se pueden aplazar a cuando, esos cuandos nunca se dan de manera ideal, son excusas además muy claramente instrumentalizadas por un contexto capitalista, productivo, que se beneficia de esa precariedad hiperproductiva y competitiva en la que estar ocupadas todo el tiempo y estar activas todo el tiempo es algo muy habitual. Y de forma que pensar en quiénes se pueden permitir esto que comentaba también Simone Weil de la presión del rechazo. ¿Quién se puede permitir decir no? Decir no a cosas que llevamos a la espalda y que tenemos que dejar. Yo pienso, por ejemplo, podemos decir no a determinados trabajos, pero si somos pobres y no tenemos una herencia y necesitamos seguir trabajando, seguir cotizando para... Si somos pobres o venimos de un contexto pobre, el trabajo se convierte en nuestra necesidad vital para seguir. Con lo cual, la opción, digamos, social e individual que nos ayuda es la de transformar socialmente los trabajos y transformarlos desde esa conciencia feminista, porque especialmente nos afecta a las mujeres, que nos hace caer en esa suerte de vidas-trabajo que yo creo que no es baladí que haya tantas similitudes entre capitalismo y patriarcado en la materialización de esas vidas-trabajo, porque si una de las características del patriarcado, a mi modo de ver al menos, sería el haber convertido durante siglos en distintas culturas a las mujeres en mantenedoras de su propia subordinación, o sea, en agentes activas en esa subordinación, en la autoexplotación capitalista pasa exactamente igual. Se nos hace poner el acento en que somos nosotros y nosotras las culpables de estar así. Oye, y si no dejas cosas es porque no quieres. Ahí es donde yo voy. O sea, no se trata de no querer o de no tomar una decisión. Se trata de que hemos creado una estructura que se afianza en los últimos años, que tiende a normalizar esos contextos de dificultad, de autoexplotación y de precariedad que hacen muy complicado salir de ahí si eres pobre y si eres mujer, y lo hace más complicado si no tienes alianzas. Yo creo que, por supuesto, la clave para ese desvío, además de darnos esos tiempos de conciencia, el tiempo de conciencia es como el interruptor que lo genera y que lo genera en nuestra vida propia. Pero para hacer que podamos ayudar a las personas que están con nosotras, a las personas más pobres, a también poder hacerlo, necesitamos vínculo colectivo, vínculo solidario para mantener o sea, para hacer posible que esa transformación social, hacer posible que esa transformación no sea solo una transformación personal de una misma, sino una transformación del nosotras, ¿no? Más o menos eran las ideas que quería compartir. Sí, bueno, es que realmente, ¿no? Cuando habléis tanto, yo creo que en las dos obras, ¿no? de la vejez, de las viejas que queremos ser y también del trabajo que queremos tener, ¿no? Realmente yo creo que además lo contáis de una forma muy situada, porque realmente siempre el tema de la exclusión, de la clase, de la precariedad está como muy presente, ¿no? En el sentido, tú lo comentabas, además dentro del libro, de la libertad disponible. No, aunque la libertad, yo creo, la búsqueda de libertad y del control de la vida, que se traduce luego en la toma de decisiones, ¿no? Que es la que tenéis vosotras y por la que apostáis vosotras, yo creo, en el libro, y es, yo creo, la fuerza que tiene, ¿no? Al final tenemos esa libertad como disponible, condicionada por, además tú lo dices claramente también en Frágiles sin el entusiasmo, por la clase, ¿no? A mí me parece muy interesante también esa reflexión.
Sí, bueno, con la clase yo creo que yo en algún momento, no sé si en Frágiles o en Ojos y Capital, comenté algo así, que los pobres que hemos leído no podemos esconder que guardamos rencor. Y guardamos rencor. Y muchas personas entiendo que intentamos convertir ese resentimiento, y sé que suena un poco extraño o un poco contradictorio, pero creo que en esa complejidad están también los retos intelectuales, ¿no? Convertir eso que comienza siendo resentimiento en una fuente de aprendizaje y de creación de empatía y de vínculo con los demás. Porque cuando conoces lo que les ha hecho sufrir a los otros, entiendes ese dolor del que partimos las mujeres respecto al resentimiento que hemos podido también tener como mujeres cuando miramos al pasado, ¿no? Y la cuestión que tiene que ver con la pobreza, en concreto, yo creo que es una categoría que vuelve a estar sobre la mesa y que lo va a estar en los próximos años de una manera mucho más evidente. Y pasa además que cuando esa categoría se pone sobre la mesa, la desarticulación colectiva está en riesgo, porque ahí los gritos de guerra de sálvese el que pueda, o perder la idea de que el futuro, de que hay que trabajar por un futuro social, por una vejez digna, eso enseguida se pierde, porque prima el aquí y ahora, el ganar el sustento, y fácilmente convertimos a los que eran aliados, aliadas, compañeras, se convierten fácilmente en competidoras o competidores de los trabajos disponibles y de aquello que está disponible. Entonces, es muy... o sea, el llegar a una situación en la que esto pase, pero estemos, digamos, apaciguados por las pantallas que nos entretienen y aplacan, es un futuro que a mí personalmente me inquieta. Y como me inquieta, pienso que la alternativa tiene que ver con esto que estamos haciendo aquí, con hablar de ello para identificar problemas e intentar crear lazos, crear alianzas, incluso sugerir ideas, ¿no? o extrapolar esas ideas que pueden venir bien cuando hablamos de la vejez y hablamos en estos casos también del trabajo. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con un tema muy importante y de difícil solución en la vejez, que es la pobreza. Es decir, la vejez es un momento en la vida en que es difícil ganar dinero, y sobre todo, es decir, por ejemplo, de cada 4 pobres, 3 son mujeres. ¿Qué es lo que hace pobres a las mujeres? Pues las mujeres son pobres porque hicieron opciones en un momento determinado de su vida que las han abocado a la pobreza, y son las opciones que tienen que ver con el matrimonio heterosexual. Es decir, yo, por ejemplo, siempre comento que conocemos a muy pocas solteras pobres, viejas. Las viejas solteras todas tienen un pisito, un no sé qué, y todas sobreviven, ¿eh? Y las pobres de verdad son las mujeres que han hecho una opción. Pero ¿cuándo se hacen pobres? ¿Te haces pobre tú el día que te jubilas y vas y te dicen tiene una pensión de 318 o 725, me da igual, ¿eh? No. O sea, ¿cuándo se hacen pobres las mujeres? Las mujeres se hacen pobres a los 14 años, a los 18, a los 22, ¿eh? Trabajos precarios del entusiasta. Cuando, ¿no?, se meten en determinados caminos que las abocarán directamente a la pobreza. Entonces, quiero decirte que el tema de las mujeres y el dinero es un tema para sentarte y durante varias semanas hablar. Pero bueno, quiero decirte, las mujeres se hacen pobres cuando hacen determinado tipo de opciones, y desde luego cuando entran y salen del mercado laboral, cuando hacen... el otro día he estado en no sé dónde, porque voy como la piqué,
y había una chica de 38 años que se quitó 3 años, os lo digo a las jovencitas para que toméis nota, se había quitado 3 años del mercado laboral por el tema de la teta enfurecida, de venga teta y venga este tinglado que se han montado para hacer pobres a las tías otra vez, o sea, es un tinglado patriarcal horrible que lo van a pagar todos, y esta chica está horrorizada porque se tragó el asunto, se quitó del mercado laboral, se dedicó a teta para arriba y para abajo durante 3 años seguidos. Ahora no puede incorporarse al mercado laboral, es periodista, no puede encontrar el camino, se está reinventando, pero o sea, es que claro, nos venden cualquier cosa y nos la tragamos, tías, ¿eh? Entonces, entre esto, las precariedades, el amor, el salir y entrar del mercado laboral, el a mí no me cuesta nada porque yo luego me reinvento y tal. O sea, ¿qué pasa? Pues que cuando llegamos a la vejez, las tías tenemos las peores pensiones, o sea, las pensiones de las mujeres son en promedio muchísimo más bajas que las pensiones de los hombres. Y ser pobre es un desastre, pero ser pobre y vieja es más desastre todavía porque las posibilidades de ganar dinero no son fáciles. Y claro, yo digo cosas terroristas, ¿no? Como digo que si mi hijo quiere que yo le cuide su hija, me tendrá que decir, mamá, ¿te importaría todos los lunes cuando vengas, o sea, trabajar para mí de 7 a 8 de la noche, de 7 de la mañana a 8 de la noche durante la crianza de este niño tal y cual? Pues te me pago pagas, tanto, ¿no? pagándote tanto. No es que yo tenga que pedírselo, es mi hijo que en un ataque de dignidad, sabiendo que, porque fijaros una cosa, no sé por qué os escandalizáis de pensar de cobrarle a los nietos, a los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que trabajar por amor? ¿Conocéis algún trabajo que se haga sistemáticamente gratis por amor? Chicas, es que yo no lo entiendo. O sea, y no entiendo que la gente se sorprenda de que es evidente que a una madre le cuesta decirle a su hijo, afloja la pasta, que esto, si no estoy yo, lo tendrás que pagar, ¿no? Pero es que son los hijos los que, si de verdad quieren a una madre, tienen que decirle, oye mamá, esto vale tanto, ¿no? Y por lo tanto te lo pago. Porque si tú no estás, alguien lo hará. Esto lo resolverán de alguna manera, con el Estado, con quien sea, pero lo resolverán. ¿Por qué lo tenemos que hacer por amor? Gratis. Claro, es que el tema de la pobreza en la vejez tiene muy mal rollo, ¿no? Sí, es que con esto que comentas, Ana, yo creo que el capital simbólico, y en el fondo cuando hablamos de capital afectivo, de mujeres pagadas con amor, trabajadoras con visibilidad, trabajadoras pagadas con capital simbólico, visibilidad, etcétera, hay tantas analogías que pareciera que lo que nos está pasando cuando hablamos de los contextos laborales lo hemos vivido ya, o digamos que una lectura positiva que podemos sacar es que tenemos el ejemplo del feminismo, porque esto mismo que tú estás contando de, oye, ya hemos aprendido la lección de que el amor no es un pago. O sea, el amor no es un pago cuando cuando además con el amor no se come. Con el amor no se come, y el amor se ha proyectado como aquello que se da a cambio solamente a las mujeres, y el ángel del hogar quizás sea de las mejores figuraciones que representa ese mito de madre, abuela, bondadosa, que se queda con los huesos porque ama a sus hijos y que coma a sus hijos antes que ella. Esa multitud de pequeños relatos, multitud de pequeñas repeticiones, de imágenes que allí donde vayamos, desde que somos pequeñas, en los juguetes, en lo que vemos en nuestra familia, en televisión, en las iglesias, nos van recordando que las mujeres están pagadas con el amor.
están pagadas y que esto es, digamos, lo que sostiene. Esto es lo que ha sostenido claramente al patriarcado, pero a lo que me refiero con esta analogía es que claramente ahora el capitalismo se está valiendo de la misma estrategia para convencernos de que las cosas que hacemos, especialmente en los contextos más feminizados, que son aquellos que tienen que ver con la cultura, con las humanidades y con los trabajos académicos, intelectuales, pero sobre todo con el mundo cultural, se legitima que el pago con capital simbólico es un pago suficiente y que, por tanto, pagar con visibilidad, te vamos a poner en todas las webs, con un aplauso, con cariño, con certificados, certificados de todos los colores y de todas las tipologías, con un ramito de flores, con un ramito de flores, con este tipo de cosas que todas hemos vivido en nuestra formación y en nuestros primeros años de trabajo. ¿Y qué digo primeros años? Constantemente. Yo tengo 49 años y todavía son habituales este tipo de trabajos, lo que se legitima el capital simbólico, como exclusivo. Entre tanto, mantengamos esa legitimación, mantenemos la idea de que solo podrá trabajar o aceptar esos trabajos el rico. ¿Quién puede vivir del amor? En las novelas, claro, puede vivir del amor la mujer rica, como nos cuentan en muchas novelas, o puede vivir del capital simbólico la persona que tiene recursos. Pero el pobre siempre lo convierte en frustración por necesidad de buscar trabajos para ganar dinero. Y creo que ahí, en ese sentido, la misma alianza que en el feminismo ha sido revolucionaria al convertir lo íntimo que compartíamos muchas personas, lo íntimo opresivo, compartirlo y hacerlo público y político, creando colectividad, es algo que también podemos extraer como una lectura positiva a nivel de analogías que puedan resultar, que puedan empoderar o que puedan, cuando menos, ser ejemplos para líneas a seguir. Yo, como soy una moderadora terrible, me he dejado el reloj ahí, con lo cual te voy a preguntar, Ana, ¿qué hora es? Pues son las 8:06. Las 8:06, vale. Vamos a hacer otra pregunta y luego, si queréis, si alguno tenéis preguntas, pues, y si no, yo tengo aquí unas cuantas también, ¿vale? Todo esto me lleva a que también uno de los pilares, yo creo, de vuestras obras y que os conectan también es la resistencia, porque realmente habláis todo el rato de ella, una resistencia más individual y personal, como la que acabas de describir perfectamente, ¿no? Ante ese mandato incansable que pensamos que va a acabar con la edad, que es el de los cuidados, ¿no? Del que no nos libramos. Y por otro lado, por ejemplo, el agrado, ¿no? Hablas de esa esclavitud del agrado, de agradar, y esa rebelión como íntima, pero también una rebelión colectiva, ¿no? A través de una agenda social para las viejas, ¿no? Una agenda política para las viejas, o a través de la organización del precariado, ¿no? Entonces, bueno, pues para que explorásemos un poco también esas resistencias por las que apostáis también en vuestros libros, ¿no? No solamente sobre la reflexión, sino también sobre la acción. Mira, yo creo que las mujeres en general, cuando nos levantamos por la mañana y salimos a la vida, tendríamos motivos para cortar varias cabezas en una mañana, ¿no? Unas cuantas, sí. Las viejas, más todavía. O sea, las viejas tendríamos que salir con el machete y empezar a cortar cabezas en cuanto cruzamos la puerta. Bueno, igual dentro de casa hubiese venido bien también liquidar alguna. Pero bueno, yo siempre digo, esto es incómodo, cortar cabezas es incómodo, salpica y es molesto. Entonces, esta es una forma de resistencia que no es aconsejable. La ira tampoco, porque yo le decía a mis alumnas que estar siempre iracundas también es fatal para el cutis, así que tampoco nos conviene. Entonces yo aconsejo el humor, ¿no? Yo creo que en la vejez uno de los importantes elementos de resistencia es la vejez, es el humor, ¿no? Bueno, el humor no se improvisa, es decir, el humor
es toda esa especie de respuesta irónica, suave, cortante, pequeña pero consistente, que tú puedes hacer sin necesidad de desgastarte demasiado, ¿no? Uno de los problemas que hemos tenido las mujeres es que, como estábamos cargadas de razón y de ira y de tal, pues hemos discutido mucho, y nos hemos desgastado mucho en esto, ¿no? Yo estoy en un punto en el que creo que yo no estoy para desgastarme nada de nada. O sea, yo ahora puritito humor, eso sí, no me callo nada, pero en vez de tirarte al cuello, que es lo que tienes ganas de hacer, pues trato de utilizar el humor, de siempre no dejar, yo no paso nada, ¿no? O sea, me pasa algo, por ejemplo, no me ha pasado, pero si yo fuera al centro de salud y una enfermera me dijera, abuela, venga para acá, ¿no? Pues, y me hablara con ese tono infantilizado, pues yo creo que rápidamente le diría, perdona, no sabía que eras mi nieta, ¿no? O sea, tanto gusto en conocerte, ¿no? Es decir, utilizar cosas que demuestran, o sea, por ejemplo, cuando vas con tu hijo al médico y miran a tu hijo y no te miran a ti, ¿no? Entonces, es decir, perdona, soy yo la que estoy enferma, ¿no? Yo fui a acompañar a una amiga mía que es mucho mayor que yo, y el médico era ella la que tenía que quitarle una cosa en la cara y el médico me miraba a mí. Entonces yo, ¿qué hice? Pues cogí la silla y me di la vuelta, así, y me puse de perfil. Me puse de perfil de manera, no le dije nada al médico, pero me puse de perfil de manera que supiera que no podía hablar conmigo, que no era conmigo, ¿no? Es decir, pequeñas cosas que implican resistencia. ¿Resistencia a qué? A la exclusión a la que te someten continuamente, a la ninguneación, al borrado, a la insignificancia, ¿no? Ese camino, ¿no?, que la sociedad intenta apartarte, porque hay una idea social de que la vejez está formada por gente poco interesante. Es mentira. En este momento hay un montón de viejas y viejos que tienen muchas cosas que decir y que son un capital real, ¿no?, de conocimiento, de sensatez, ¿no?, en este mundo insensato. Pues yo creo que la sensatez que aportamos los viejos en muchas cosas, de que estás de vuelta y dices, tú no te preocupes, que esto no pasa nada, ¿no? O sea, póntelo por el mundo por montera, ¿no? Entonces yo creo que la resistencia es fundamental y deberían aprenderlo las chicas desde pronto, ¿no? Yo, ya me callo, a mis alumnas les decía dos cosas. Primero, el primer día que te acuestes con uno, nunca, no le pongas el café por el desayuno, porque este café ya no te lo vas a poder quitar de encima durante 9 años o 10, vas a tener que poner este café del primer día. Y otro que le decía es, poneros un letrerito grande, que lo veáis desde la cama, con letras grandes, sin necesidad de ponerte las gafas, que ponga, no se lo hagas. Ya está. Un letrero grande a los pies. Ese es el principio de la resistencia. O sea, si tú no te autoeducas cuando eres joven, es decirte, la resistencia es esto, la resistencia es conquistar tu vida. Es oponerte a que se te coman y te quiten la vida, ¿no? A mí me encanta cómo Ana cuenta determinadas experiencias vitales que a mí me ha costado muchísimo llegar a ellas, y yo he llegado a ellas... Soy muy vieja. Bueno, claro, yo también, pero como la vejez es comparativa, claro, igual si hay que una niña, yo diría soy muy vieja y me asentiría, pero claro, eres más vieja que yo, sí. Pero a esas mismas cosas que tú llegas cuando hablas de resistencia con humor y con ese tipo de mensajes, me resultan muy familiares, porque
yo llegué a ellos, quizá también el carácter es no diría un destino, pero sí un camino, y para las personas que tenemos un carácter distinto o que somos más tímidas o tenemos, digamos, una forma de abordar la dificultad y la complejidad de otras maneras, pero sin embargo hay una parte común, digamos, en la mirada propositiva que yo hago a esta situación, hay una parte común con esto que tú comentas y que en mi caso vino del arte feminista. Yo recuerdo en el arte feminista una cuando leía un feminismo a veces muy victimista, muy centrado en la queja, en el malestar, en mirar al pasado y vernos siempre en un lugar que no queríamos y desde ese malestar tender como a reiterar una situación que lejos de generar rebeldía generaba sumisión. Y yo creo que esto también tiene mucho que ver con cómo gestionamos las formas de la toma de conciencia y del malestar, porque esa idea en lugar de generar, digamos, una resistencia crítica activa, a veces lo que se genera es sumisión y resignación. Y para mí el cambio estaba en el modo de hacer. Cuando yo descubro, y lo comparto por si algunas personas que se encuentren que no tengan, digamos, el ingenio o el carácter que tiene Ana o que tienen algunas personas para afrontar la vida de esa manera, yo encontré en el arte feminista estrategias como la parodia y la ironía, que si bien nacen de forma natural en algunas personas, en estas artistas era justamente un ejemplo esto que comentas tú de la silla, me recordaba algunas performances de artistas feministas en las que hacen este tipo de gestos de negarse, ¿no? Digamos que nos ponen ejemplos de cosas que después podemos llevar a la vida cotidiana. Y hay en esas estrategias, además del humor, que yo no solamente reivindico, porque el humor es un grandísimo gesto de inteligencia y cuando se llega a ese humor capaz de convertir lo que duele en algo a lo que se le da la vuelta para generar un mensaje de estoy disconforme con esto, pero lo hago sin que esto genere un conflicto o un enfrentamiento, o al menos no un enfrentamiento de choque, digamos, de los que estamos tan habituales en el patriarcado, ¿no? Sino de ir esquivando, de ir sorteando. Y junto a esto hay una estrategia de la que hablaba Rosy Braidotti, que aludía a la necesidad de bajar a los ángeles del cielo, justamente cuando hablaba de la necesidad de matar a los ángeles de la casa, a los mitos de bondad extrema de esas mujeres, de esas abuelas dispuestas a dar todo, a cuidar gratis de los hijos, a anteponer a los demás a sí misma. Y ella decía cómo en esas pérdidas de subjetividad que habían sufrido que sufren las mujeres, los hombres también habían sufrido una a la que muy pocas veces se le hace caso, y es que en esa idealización o abstracción, en esa igualación de lo humano a lo masculino, los hombres habían sido privados de la materialidad del cuerpo y del cuidado de los cuerpos. ¡Ostras! Y ahí yo creo que en esa resistencia, de alguna manera, quizá también ayudadas de esa ironía, cabe exigir esa igualdad en esos cuidados compartidos, en esas responsabilidades compartidas, en ese tomar conciencia del cuerpo propio. Y yo creo que en este tipo de estrategias, siempre las que nos permiten compartirlas con las demás, porque lo podemos vivir de manera personal y comentarlo en los pequeños contextos, pero se convierten en algo poderoso y diría incluso contagioso cuando las vamos difundiendo. Para eso están los libros, pero para eso también hay otras muchas vías. Y termino con un ejemplo de una mujer de unos
65 años, pero ya estaba jubilada, que me encontré hace poco en la presentación de la obra María Lejárraga, me comentaba, estamos haciendo un trabajo sobre precariedad y salud mental, donde las mujeres también están siendo muy protagonistas, y esta mujer me decía que había tenido muchos problemas de salud mental vinculados con la precariedad y que había estado pasando de un médico a otro médico, de un psiquiatra, psicólogo, y allí donde la seguridad social saturada, abrumada, especialmente que en la pandemia no estaban pudiendo atender esta situación que tenía esta mujer, ¿dónde encontró respuesta? O ella dice que encontró respuesta en la cultura feminizada, en la cultura de los clubes de lectura, del teatro, en la cultura donde de pronto se encontraba con iguales, porque casi todas en los clubes de lectura eran mujeres, hablaban no solamente de los libros que leían, sino que los libros eran la manera de llegar a sus vivencias. Y esta mujer decía que a ella, cuando hacían estas listas de qué salvamos qué es lo primero que salvamos cuando tenemos un virus como el que hemos tenido, y la cultura siempre quedaba en los últimos lugares. Que no haya sentido que un libro te puede salvar o que la cultura te puede salvar, se pierde muchas cosas en la vida, ¿no? Y yo creo que esa alianza sí que es lo que añadiría también a esas estrategias de resistencia también que podríamos sumar. Sí, las estrategias de resistencia, se me ha olvidado decir antes, que no son individuales. Es decir, la fuerza que tenemos es cuando a través de otras mujeres nos vamos comunicando y contagiando. En la precariedad siempre nace el feminismo. Basta que los sujetos precarios se vean a sí mismos y se pregunten en qué nos parecemos, por qué nos parecemos. Con el espejo de la conciencia, las mujeres se observan entre ellas y miran cómo les ha mirado el mundo. Lo que de ellos se deduce, lo que trasciende, lo que se oculta. Que esto es exactamente lo que estabas comentando y que has relatado en el entusiasmo. O sea, que realmente, en Yo Vieja también, cuando dices, a través de un proceso progresivo de autonomía afectiva, hemos establecido nexos de relación entre mujeres, redes, pactos, alianzas, lazos de sororidad, que nos han proporcionado una nueva escala de valores, una mirada propia, una conciencia de nosotras mismas. O sea, para ambas el feminismo ha sido un centro de la resistencia, ¿no? O sea, habéis tomado ese modelo tanto para la resistencia personal, individual, como colectiva. Sí, me parece muy interesante lo que ha dicho ella, que, o sea, la resistencia desde una mirada, la palabra no me gusta, pero empoderadora. Quiero decir, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con esta visión o sea, yo cuando hacían un trabajo mis alumnos o alguien me decía, voy a hacer una tesis doctoral sobre lo desgraciadas que son las mujeres con discapacidad, por ejemplo, yo decía, no, uy, qué aburrido, esta tesis yo no te la puedo dirigir. O si me hacéis un trabajo, el primero o primera que escriba una sola línea diciendo lo desgraciadas que son las mujeres, ese trabajo no me lo leo. Es decir, yo todos los trabajos era a partir del planteamiento de en qué medida, ¿no? O sea, hemos sido capaces de crear alianzas, de montar, de inventarnos cosas y de hacer de la necesidad virtud, es decir, y de las cosas que nos han... Porque fijaros que las mujeres, ¿dónde hemos llegado en 100 años? Es que no estamos hablando de 5 siglos, estamos hablando de 120 años, es decir, que estamos en la universidad. Y hemos llegado sin sangre y sin... Es decir, y desde una mirada, desde una resistencia, pues positiva, divertida, pero firme, ¿no? Que no excluye, añadiría, porque yo creo que esa mirada propositiva que es esencial, pero sin excluir esto que yo creo que también hemos aprendido a hacer y manejamos, que es la necesidad de hablar de lo que nos duele, o sea, claro, y de lo que nos oprime, sí. No, porque, desde aquí, porque a menudo
a mí me preocupaba, cuando era pequeña me preocupaba no ver mujeres en los libros. Digo, Dios, los referentes que vamos a tener, porque los referentes importan. Pero después, cuando encontraba referentes, eran tan extraordinarias, son tan extraordinarias, todo lo llevan bien, lo han convertido lo malo en bueno. Por eso a mí también a veces me parece muy importante que en esas lecturas propositivas no olvidemos esos cuerpos que duelen y esas dificultades que tenemos, porque las tenemos y posiblemente son menos dificultades en tanto tenemos más privilegios que otras personas. Entonces yo creo que en esa forma que no simplifica el mundo patriarcado, cada vez que enfatizo, es que iba a hacer una crítica al patriarcado por eso. Creo que es por eso. Cada vez que no simplificamos las cosas en eslóganes, no hace falta tener un eslogan, digamos, agarrarnos a 2 o 3 ideas que nos permitan mirar hacia adelante, sino yo creo que la toma de conciencia propia de nuestra vida como mujeres, nuestra vida como trabajadoras, implica afrontar la complejidad de la vida. Y afrontar la complejidad implica ser consciente de que si en algo tomas conciencia, algo te va a molestar, y algo incomoda, y algo te revuelve, ¿no? Te remueve, te perturba. Pero es mentira esa proyección que yo creo muchas veces se lanza sobre las feministas amargadas, esa visión negativa que tiende a mostrar como que los sujetos críticos son sujetos amargados e inconformes. Y por eso yo creo que esa visión que Ana promueve me parece que es muy importante y que es una visión propositiva que creo que debemos tener muy en cuenta sin excluir esa conciencia del malestar y esa conciencia del malestar como elemento esencial para mejorar. Bueno, pues yo creo que si queréis podemos igual abrir un turno de preguntas. No sé si hay micro por ahí. Ah, espera, es que no veo nada. Sí, somos una pareja cómica, Ana. Y encima yo ahora... Las dos no oímos, pero ¿sí? hacemos un medio sujeto, diría 3/4. Ah, vale. 3/4. Sí, yo repito la pregunta. Sí, se la repito yo, pero tenéis que hablar alto, ¿vale? Porfa. ¿Quién? Poca geografía. Ahí hay una palabra. Aquí igual escuchamos. Bueno, proyecto bastante bien la voz, entonces Ah, no sé si... ¿la oís bien? Si no, repito. Yo quería preguntaros, desde luego, que el sistema capitalista y el sistema patriarcal han estado funcionando como una pinza toda la vida. Cuando estuvo aquí Silvia Federici hace unos años, utilizó un concepto que a mí me parece magnífico y es: no hay pobres, hay empobrecidos. Entonces estas decisiones que vamos tomando en nuestra vida, a las que nos van empujando, por cierto, que no las tomamos tan solas, son empobrecimientos, ¿no? Pero no veníamos así tan mal desde el principio, o sí. El caso es que ahora mismo hay una tendencia muy clara de grandes empresas que se están apropiando de las luchas feministas para vender camisetas, por ejemplo, en Zara, de las mujeres somos superpoderosas, todo esto. Entonces, por un lado, ¿qué peligros veis en esta apropiación consumista del feminismo? Y esto mismo ocurre también con la vejez y la enfermedad. Hay una vejez que es tolerada y una enfermedad que es tolerada, pero siempre que sea bonita, ¿no? Y esa sale en los anuncios de televisión, pero el resto no. Entonces, ¿podríais comentar un poco de esto? Sí, voy a repetirla por si acaso la gente de atrás no ha oído, que partiendo de Silvia Federici, a través de su frase de que no hay pobres sino empobrecidos, bueno, le estás preguntando qué pasa con esa apropiación que se está haciendo tanto del feminismo como del envejecimiento, de ciertas formas de ser vieja, ¿no?, por parte de la industria y del sistema capitalista. Más o menos. Vale. Bueno, a mí tocas dos temas que
que me punzan muchísimo. El tema de no somos pobres sino empobrecidos, yo no puedo estar más de acuerdo porque justamente pone el énfasis en un sujeto que no es la víctima de, sino que, o sea, que no es, que hace ver que no se puede exigir a la víctima ese comportamiento heroico de ser pobre y encima búscate la vida para salir. O sea, hablemos de los pobres, salvémonos los pobres, etc. El empobrecido apunta a un sistema que oprime, a un sistema de privilegios. Y ese sistema de privilegios ha sido habitualmente muy fácil distanciarse, ¿no? y entender que los problemas los tienen otros, los pobres, o los problemas los tienen las mujeres. ¿Cuántas veces, y seguro que a nadie le ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas, cuando yo comenzaba a escribir ensayo a principios de los años 2000, había algunas críticas que escuchaba por ahí, escribe ensayo, pero escribe ensayo feminista, solo es para mujeres. Esta cosa de los pobres hablan a pobres o para pobres, las mujeres hablan para mujeres, es no haber entendido nada de lo que pretende una crítica política y social, de no haber entendido que justamente queremos interpelar a la sociedad y que tienen que darse por interpelados y por digamos, señalados a quienes hacen posible el mantenimiento de esas desigualdades y de esos sistemas de privilegios. Cierto que mi forma de entender esa comunicación cada vez pasa más por formas que tienen la empatía y el poner en común las vulnerabilidades que tenemos como experimento. Porque entiendo que en los experimentos que hemos tenido en los últimos tiempos, la polarización y los enfrentamientos que en gran medida tendían a copiar formas, métodos de poder patriarcal, generan lo mismo, retroalimentan el sistema. Y pienso que ahí tenemos que ser imaginativas y valientes para idear otras fórmulas. Pero con lo que comentabas de... el asunto crucial. El asunto crucial de estos distintos... Hablamos de patriarcado, pero claramente el patriarcado es un patriarcado capitalista y digamos que si hoy hay un poder que se sobrepone a todos los demás es el económico. Y el económico patriarcal, pero ese económico, digamos, ese poder que manda es el poder de... ¿Quién se enriquece? ¿Quién gana capital con esto? ¿Quién se está beneficiando de esto? ¿Y quién está disfrazando lo que se hace de buenas intenciones y de todo tipo de marketing afectivo que dice que lo que le importan son las personas, que dice que piensa en nosotros, en nuestro bien, que incluso habla de cuestiones morales, de lo que es bueno, sabemos lo que es bueno para ti, para los tuyos, toda esa... publicidad que hoy sostiene al capitalismo es una publicidad que instrumentaliza y estetiza estos valores y estas reivindicaciones que son digamos las claves de estas denuncias de desigualdad que estamos comentando. Cuando hablamos de las campañas de Zara, cuando hablamos de las campañas de las redes sociales, o sea, de todo aquello en lo que habitamos desde que nos levantamos y hacemos el juego creativo de desde que nos levantamos mirar las aplicaciones, las redes en las que estamos, las tiendas que visitamos, todos los mensajes que tienen son mensajes que parece que nos quieren, que nos adoran, que nos cuidan, que piensan en nosotros y solo sabemos que claramente que cuando hay una empresa detrás, eso que está ahí es adorno. A lo mejor los trabajadores y los mediadores pueden tratarnos con mayor o menor amabilidad y pueden cuidarnos si llegamos a empatizar con ellos y a crear redes entre ellos. Pero lo que prima es el capital. ¿A qué voy con todo esto? Que mientras no consigamos que el poder político, democrático, ciudadano esté cuando menos a la altura y de manera ideal por encima del poder económico, ese poder económico capitalista utiliza sus mejores armas, y sus mejores armas son armas tan sencillas como la publicidad que crea eslogan, que crea una frase rápida
que queda en las jóvenes, en los jóvenes y en los mayores, en cualquiera. Una frase que se puede llevar en la camiseta y que parece que con esa frase ya estás comprometido con el mundo. Uno de los grandes riesgos de la cultura digital contemporánea es que la aceleración, el exceso y la precariedad que caracterizan estas formas en las que nos relacionamos hace que primen la apariencia, la impostura. Entonces, esto se tolera y es muy fácil mantenerlo porque hoy lo pones en un tuit, sabes que mañana desaparecerá y se dificultan esos tiempos necesarios, esenciales para tomar conciencia de las cosas. Si esas personas que se compran esas camisetas no han tenido una educación en la que han podido hablar libremente de cómo se sienten siendo mujeres o no han tenido la oportunidad de hablar de su día a día en lo que les hace la vida más o menos difícil, pues fácilmente uno se puede agarrar a ese tipo de eslóganes. Pero yo creo que cabe tener esa visión crítica ante ese ejercicio brutal de estetización por parte del mercado, y cabe también tomar nota de algo complejo y diría inquietante, y es que muchos trabajadores culturales y creativos se ven obligados a trabajar en estos contextos poniendo, digamos, su creatividad al servicio de estas empresas, tragando saliva, y lo sé porque leo muchas historias de muchas personas que se dedicaban a la práctica artística, pero para ganar dinero tienen que entrar en estos contextos, y no quiero lanzar un mensaje negativo en ese sentido, sino quiero lanzar el mensaje de que dentro de esas estrategias que antes hablábamos también está la posibilidad de infiltrarnos allí donde necesitamos un cambio. Y esa infiltración parte de la idea de que esas empresas no están formadas por seres inhumanos que nos odian, sino que también es posible transformar el mercado, la empresa, la publicidad de otras maneras. Y yo creo que en ese abordar esa complejidad sin miedo es donde vamos también dando pequeños avances. Ay, perdón. Me ha encantado esta parte final tuya, bueno, toda, pero porque enlaza con lo que estaba yo pensando. Es decir, yo, bueno, ya sabemos que el mercado es voraz y pues, si el feminismo está de moda, pues camisetas feministas, si las viejas y los viejos somos muchos y tenemos más o menos pensiones y conviene estrujarlos y tal y cual. Pero a mí me encantaría que, o sea, vale, o sea, que de repente toda esta gente pensara en las viejas y pensara en producir una moda que nos permita ir a las tiendas y encontrar ropa que nos guste y que sea cómoda y que no te apriete y que sea estilosa y que sea bonita, y unas sillas estupendas que tú puedas poner la mano no sé qué, y unos audífonos maravillosos para... Quiero decir que si, por ejemplo, mucha gente me pregunta sobre el tema de las residencias y todo esto, pues, últimamente leyendo sobre esto, pues veo que en Europa hay empresarios listos que han dicho, estas tías quieren hacer comunidades para irse a vivir juntas y tal y cual. Pues, ¿qué han empezado a hacer? Pues han empezado a hacer edificios con pequeños apartamentos y tal, y entonces tú, yo, la otra y la otra, alquilamos estos apartamentos y vivimos ahí. Claro, generan una cosa, que ellos hacen negocio, pero es que nosotras estamos todos los días pensando, nos iremos a vivir con las amigas y no sé qué tal, pero como no tenemos dinero ni tenemos no sé qué, el ayuntamiento no nos ayuda. Quiero decirte que yo pienso que somos muchísima gente, es un nicho de mercado enorme el de la vejez. También se trata de que nosotras exijamos que la ropa, los zapatos, los grifos, no sé qué, los pasamanos, es decir, que la sociedad invierta y gane dinero conmigo, no me importa, pero que a partir de eso mi vida sea claramente mejor, claro que sí. Yo no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más. ¿En qué hora vivimos? 9 menos 20. En 9 menos 20.
Si no, vamos a ir acabando, dando las gracias a Remedios y a Ana. Y bueno, antes estábamos hablando de igual cerrar. No sé si había alguna pregunta más, que yo me he acelerado y... No. Bueno, pues de igual acabar recogiendo un poco, ¿no?, todo este deseo de libertad, de control sobre nuestra vida, ¿no?, de esa toma de decisiones dentro de nuestra libertad posible, ¿no?, siempre mediada y situada. Y bueno, recoger un poco todo eso que hemos hablado y leer un poema de una amiga de Ana, que se llama Marisa Calero, que ya me ha dicho que le va a hacer ilusión, y que yo creo que resume muy bien el pozo con el que nos podríamos ir de aquí, ¿no?, ese pozo así como de luz y de resistencia. ¿Vale? Cuando ellas llegaron, y los llevó donde Adán para ver cómo los llamaría. Génesis 2:19. Los peces y las aves habían recibido ya sus nombres cuando ellas llegaron. Extrañas en su idioma, no pisaban el césped para evitar el ruido. En sus cuencos recogían la sangre por otros derramada, lavaban los agravios junto al brocal del pozo, amasaban el pan que no comían, siempre al filo del fuego. Las vistieron con camisas de azufre, les lacraron los libros y ellas, bajo la lámpara, supieron recitarlos de memoria. Denunciadas por respirar el aire, les sellaron las grietas de la alcoba. Y ahora, el vuelo detenido bajo las almohadas remonta. Es el principio, hermanas. Gracias, eskerrik asko. Ana, Remedios.